Grabando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Le doy la bienvenida al juzgado. Soy Víctor Tranfetti, soy el juez a cargo del juzgado 15, contencioso administrativo y tributario. Hoy es 28 de febrero de 2023. Estamos en una audiencia de testigos caratulada Stepper Pablo Emilio contra GCBA sobre empleo público. El número de referencia es 11379 de 2022, correspondiente a la Secretaría 30, a cargo del doctor Rotele. Me acompaña la doctora Persichiti también y la doctora Sope. Le van a hacer una serie de preguntas introductorias que se conocen como las generales de la ley. ¿Cómo no? Y después yo le voy a hacer unas preguntas muy puntuales, ¿Cómo no? quirúrgicas, digamos, para ir al foco del problema, que es una cosa que ya tenemos hace tiempo acá, así que la conocemos. Cualquier cosa que no entienda, que necesite que le aclaremos, me pregunta y bueno, trataremos de resolverlo. Sí. ¿Está? Sí, sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, se le hace saber que va a prestar declaración en la causa Stepper Pablo Emilio contra GCBA sobre empleo público. El expediente ya lo dijo doctor, pero lo repetimos, es el número 11.379 del 2022. Las partes de la causa son el señor Pablo Emilio Stepper y la parte actor, y la parte demandada es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de hacer el interrogatorio de forma, le tengo que preguntar, ¿jura o promete decir la verdad? Sí. Tiene que elegir, o jura o promete. Juro. Jura decir la verdad. Bueno, estando bajo juramento de decir la verdad, se le hace saber que en caso de incurrir en falsedad, será penado conforme a lo dispuesto en el artículo 275 del Código Penal de la Nación. Dicho esto, pasamos a las preguntas. ¿Nombre? Jorge Víctor Marino, ¿Edad? 52, ¿Estado? soltero, ¿Profesión? empleado, ¿Domicilio? Apolinario Figueroa, 1399, Capital Federal. ¿Es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes? No. ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? No. ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? Tengo solamente una amistad con Pablo Stepper, del trabajo, ¿no? Una amistad del trabajo. ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o tiene algún otro género de relación con ellos? No. Bueno, usted me dice que lo conoce al señor Stepper del trabajo. Sí. Cuénteme un poquito, a ver cómo es. Bueno, desde que él ingresó, yo ingresé en enero del 93 hasta el 2006, después reingresé yo en el 2007 hasta la actualidad. Bien. Y él ingresa a mitad del 2007. Bien. Ya desde que ingresa, Bien, está bien. sí, ¿A dónde ingresa? él ingresa a la Administración General de Ingreso Público, a la JIP. Bien. ¿Y usted trabaja ahí con él? Cuando él ingresa al mismo departamento que yo. Ujú. Durante varios años estuvimos en un área que correspondía a un mismo departamento. Después con algunas reestructuraciones que hubieron, él ahora está en otro departamento. Igual las tareas siguen siendo, las seguimos relacionando con las tareas que hay. ¿Diariamente? Sí, se puede decir que sí. O sea que tiene frecuencia de trato laboral con el actor. Sí, Bueno, eso. más que nada con el área donde pertenece. Perfecto, bueno, quería ubicarlo ahí. Mm. Yo lo que le quiero preguntar es a partir de julio de 2018 respecto de las tareas del actor. Sí, ¿Está claro? sí, sí. Entonces, si usted sabe y me puede decir qué tipo de tareas hace el actor desde esa fecha a la actualidad. Sí, mismo son las que hace desde el principio. Está bien, pero Sí, si puede ubicarme en ese periodo y me cuenta. sí, son todas tareas inherentes al área de plan de facilidades, que es donde siempre estuvo él. Son en su gran mayoría tareas que se llaman funciones críticas, o sea que modifican la cuenta corriente del impuesto del contribuyente o de la empresa. ¿Qué quiere decir que la modifican? Quiere decir que a través de la actuación de él se modifica la información inicial, o sea, reversa caducidad de planes de facilidades, reactiva planes de facilidades, refinancia planes de facilidades. ¿Eso lo decide él?
No, siempre las tareas críticas tienen que estar autorizadas por el superior. Ajá. Pero las desempeña él. ¿Pero él tiene la iniciativa para proponer esas modificaciones? Sí, porque se plantean en un expediente que en su momento eran físicos, ya hace varios años son electrónicos, en los que él tiene que resolver. Y él es el que analiza los casos y tiene que proponer, incluso cuando no son suficientes las funciones existentes, interactúa con otras áreas, con las mías y con sistemas sobre todo, y efectúan lo que se llama requerimientos. Cuando dice interactúa con otras áreas, Sí. ¿él lo hace en forma autónoma, llama y pregunta? Solicita? No, siempre es a través del tránsito del expediente electrónico. Ajá. Llega el expediente electrónico con una solicitud de informe. Está bien, pero eso lo decide él, que vaya al expediente, o etcétera, Sí. lo pide él. Lo pide él, sí. Por ejemplo, ¿qué cosas le pide? Por ejemplo, cuando se trata de ingresos brutos, que es el control fiscal que hago yo en mi departamento, me solicita información sobre las declaraciones juradas que la empresa quiere incluir en el plan de facilidades. Ujú. Por cualquier dificultad que haya planteado el contribuyente en ese expediente, o que haya una diferencia en lo que declaró y en lo que tiene que acogerse, bueno, en lo que haya que aclarar, en lo que es el impuesto en sí, me lo solicita a mí. Sí. En base a esto que me cuenta, ¿sabes si el señor Stepper investiga y evalúa el nivel de cumplimiento fiscal de los contribuyentes entonces? Y en cierta manera sí, porque con la ayuda de esta información que le dan otras áreas, porque en base a lo que se le va informando, él va a resolver. Por ejemplo, Ajá. Él realiza cruzamiento de datos de distintos impuestos utilizando la información que tiene bajo su dominio, digamos. claro, incluso alguna vez lo hace también con alguna otra dependencia de afuera, con AFIP o con ARBA. ¿Usted sabe si el actor puede elaborar y actualizar el padrón de contribuyentes de alto riesgo fiscal? No, él no lo elabora. ¿Quién lo hace? No, ese padrón se va nutriendo de distintas áreas, pero ¿Lo puede actualizar? pueden solicitar que un contribuyente quede excluido de ese padrón. Pero lo hace el área, no una persona. El actor en su labor diaria, ¿de quién depende? Bueno, hay un jefe, una jefa de departamento. ¿Es la única que está inmediatamente por encima de él? Sí, diariamente sí. Bien. ¿Y tiene personal a cargo el actor? No, No. no. ¿Sabe si hay otras personas que realizan la misma tarea que el actor en el área donde está él? Bueno, es un departamento en el cual yo no pertenezco. No le puedo asegurar, pero creo que sí. Está bien, pero como usted dijo que lo trataba frecuentemente, le pregunto. Sí, él sí, pero no sé los compañeros. ¿A los compañeros los trata frecuentemente? No. ¿Por qué razón? No lo entiendo esto. ¿Solo trata al actor, al señor Stepper? No, porque mayormente me llegan expedientes de él. ¿De las otras personas no? No sé si los otros trabajan el mismo detalle de expedientes que él. Ujú. Es otro departamento, yo no. Los expedientes que le llegan, ¿con qué frecuencia del actor, con qué frecuencia le llegan? Y depende de las épocas. Por ejemplo, cuando hay algún vencimiento de algún plan de facilidad o moratoria como hubo ahora, llegan cantidad. ¿Qué Si quiere no hay, decir? ¿Cantidad que vendría a ser? ¿Cuántos? y puede ser 8 ¿Por semana, por día, por cuánto? 8 por semana, 2, 3 por día, en esa cantidad, durante un tiempo en el cual se va posponiendo el vencimiento, por ejemplo, de un plan de facilidad. Si no hay vencimientos es más gradual el flujo ese. ¿Sabe si el señor Stepper realiza informes para sus jefes? Sí, porque en todos los expedientes electrónicos tenemos que hacer informes. ¿Qué tipo de informes sabe? Si sabe que realiza el actor.
No, tiene que informar sobre lo actuado en el expediente. Depende de lo que haya hecho. ¿Sabe si el señor Stepper propone cargos fiscales o efectuar intimaciones? No, no lo hace eso. No lo hace. No lo hace esa área directamente. Ellos no hace, intiman. La área no la hace. No, no intiman nada. ¿Sabe si investiga? Quiero ser reiterativo acá para que me quede claro. ¿Sabe si el actor investiga y evalúa el nivel de cumplimiento fiscal de los contribuyentes entonces? No necesariamente, en el sentido que si tiene que reactivar un plan de facilidad o refinanciarlo o reversar una caducidad, no depende del comportamiento fiscal. ¿De qué depende? No, depende de que esté hecha una solicitud por parte hecha del contribuyente y que... Ahora, para pasar un poco en limpio su declaración, diariamente, para usted, ¿qué es lo que hace el señor Stepper? Y trabaja sobre expedientes electrónicos, todos basados en planes de facilidad, en tratamiento de planes de facilidades. Pero ¿cuál es, a partir de ese trabajo, cuál es, digamos, el nivel de responsabilidad, de criterios de autonomía, de toma de decisiones, de involucramiento que tiene el actor en la tarea? Y tiene que analizar cada caso, si es viable lo que pide el contribuyente, en el marco de lo que establece la ley, si es viable, y si es viable tiene que encontrar las herramientas que haya para efectuarlo. Ya le digo, cuando no las hay, incluso hacen un requerimiento al área de sistema para incorporar elementos que permitan... Pero sobre esos análisis, ¿toma alguna decisión concreta el actor? Sí. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, reversar una caducidad o no. ¿Qué quiere decir reversar una caducidad? Quiere decir darle la posibilidad nuevamente al contribuyente de refinanciar un saldo que quedó caduco. ¿Y cómo lo materializa esa reversión? A través de las funciones que tiene el sistema. Él toma una decisión a partir de su control en el sistema o necesita autorización. No, siempre la autorización. Siempre. Para esos casos siempre. Pero él propone siempre. Él la propone. Él la propone, la jefa lo aprueba o no. Bien. Bueno, yo no voy a preguntar más nada. ¿Usted, doctor? Bueno, ¿necesita un certificado o algo? No. Bueno, podemos... Corto el... Sí. Le van a hacer una serie de preguntas ahora introductorias y después yo le voy a preguntar algunas cuestiones de juicio, cualquier cosa que no entienda, que le aclare, me avisa. Perfecto. Bueno. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Se le hace saber que va a prestar declaración en la causa Stepper Pablo Emilio contra GCBA sobre empleo público. El número del expediente es 11.379 del 2022. Las partes de la causa son el señor Pablo Emilio Stepper, que es la parte actora, la parte demandada es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y antes de hacer las preguntas de forma que dijo el doctor, le tengo que preguntar si jura o promete decir la verdad. Prometo decir la verdad. Bien, estando bajo promesa de decir la verdad, se debe saber que en caso de incurrir en falsedad será penado conforme a lo dispuesto en el artículo 275 del Código Penal de la Nación. Bueno, pasamos a la primera pregunta. ¿Su nombre? Guadalupe María del Carmen Núñez. ¿Edad? 50. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Profesión? Empleado. ¿Domicilio? Belincue 2671. ¿Es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes? No. ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? No. ¿Es amiga íntima o enemiga de alguna de las partes? No. ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o tiene algún otro género de relación con ellos? No. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, señor Iñiguez, Sí. ¿usted conoce al señor Stepper? Sí. ¿De dónde lo conoce? Del trabajo, de la oficina. Bien, ¿de qué oficina? El plan de facilidades en el gobierno de la ciudad. En el gobierno de la ciudad. ¿Desde cuándo lo conoce?
Desde el año 2007 aproximadamente. Bien, ¿usted trabaja con él en la actualidad? Sí. Bien, mismo edificio, contacto visual, cerca. Exacto, Perfecto. sí, sí. Bueno, yo lo que quiero es que me cuente qué tareas hace el señor Stepper desde julio de 2018. Perfecto. Así que si quiere explayarse y me evita a mí que yo Bueno. me vaya preguntando, usted cuénteme. Bueno, Stepper trabaja en una división que se llama planes de facilidades, Bien. administrativos específicamente. La tarea de Stepper es analizar expedientes, lo que tiene que ver con el control del cumplimiento de los planes de facilidades de pago. En el caso de que haya hacer reactivaciones de planes que fueron caducos de manera errónea, es el que analiza y pide la autorización para hacerlo. Ajá. En el caso de que haya reversar nulidades o caducidades o anular planes de facilidades. Otra de las funciones que tiene, digamos, básicas son contestaciones de oficios judiciales. ¿Él los contesta? Él hace los informes y no los firma. No. Él genera los informes después de su análisis. Bien. ¿Quién lo firmaría? Yo lo firmo. ¿Usted es jefa de él? Sí, en Bien. este momento. En realidad no soy jefa, digamos, formal, porque la división donde está Stepper no tiene jefe. Bien. Y como mi división, que es planes de facilidades judiciales, que sería básicamente lo mismo, nada más que diferente deuda, yo estoy a cargo de ese sector, por ende estoy a cargo de los dos. Bien. Del mío formal y de manera informal, digamos, porque no estoy nombrada, de donde trabaja Stepper. Bueno, continúe entonces. Después lo que también hacemos habitualmente, hace Stepper y la gente que trabaja con él, es generar requerimientos para el área de sistemas cuando salen resoluciones sobre nuevos planes de actividades. ¿Qué sería generar requerimientos? Cuando sale una resolución firmada de Hacienda o de AGIP que va a lanzarse un nuevo plan de facilidades, nosotros debemos hacer los lineamientos para el área de sistemas para que ellos puedan armar todo el sistema para que se pueda llevar a cabo ese plan. Bien. Stepper lo que hace es confeccionar esos pedidos, que después tampoco los firmo yo, eso ya es con una firma mucho más elevada, yo solo los reviso. Bien. Esas son las tareas, digamos, habituales que hace sobre expedientes y oficios judiciales y lo que tiene que ver con el control de planes. Después tenemos otras tareas que son, digamos, más rutinarias, que son hacer respuestas de consultas sobre liquidaciones de planes. ¿A quién le responden ustedes? A los contribuyentes. ¿Y esas respuestas las hace también Stepper Sí. directamente? Esas sí las hace directamente, yo se las derivo ¿Tiene para... autonomía ahí? En eso tiene autonomía, sí. Bien. Son consultas que yo recibo y yo las voy derivando Sí, de acuerdo a... distribuye usted el Las trabajo. distribuyo de acuerdo a lo que... Pero la respuesta que se le da al contribuyente es directamente... Es directamente, no pasa por, digamos, por O sea, ninguna es de supervisión. autonomía del En señor eso sí, Stepper. sí. Bien. ¿Y qué otros, o qué márgenes de autonomía tiene en su tarea, aparte de esto que me ha dicho? O si me lo puede, digamos, subrayar o precisar el señor Stepper. En realidad, autonomía, en este momento se me ocurre solamente estas consultas que estaba diciendo, porque todo lo que tiene que ver con lo anterior que decía, que son, digamos, funciones, que se utilizan funciones en el sistema que son de movimientos o de modificaciones como muy rotundas, Stepper lo que hace es chequear qué es lo que corresponde hacer. Y eso nos lo autorizan para poder hacerlo. Como dar de baja un plan de facilidades, anularlo, rectificarlo o reversar un plan que está dado de baja. Él, digamos, que propone lo que corresponde hacer y... ¿Él tiene autonomía en generar propuestas? Sí. De Sí, porque cargos, parten de su de análisis. estimaciones, de estas cosas. No, las intimaciones, digamos, ya también es como más general. Por ejemplo, para reversar o para un plan de caducidad tiene propuesta, puede proponer. Es que en realidad parte del análisis que haga del expediente que llegue a sus manos. Si él lo que ve es que lo que corresponde hacer eso, él genera un informe con su análisis. ¿Y ese análisis que hace? Sí. ¿Él tiene autonomía? Sí. Después, para analizar el expediente? sí, después
se hará si el que lo autoriza considera también que corresponde, si no, no. Bueno, el señor Estepe tiene el personal a cargo. No. Bueno. Estamos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. ¿Necesita un Ah. certificado o algo? No, no, está bien. Bueno, le doy las gracias por haber venido. Bueno, no, muchas gracias. Entonces, ¿Sí? imprimimos el... Hacer una serie de preguntas, primero unas formales para ponerle en contexto y después yo le voy a preguntar algunas cuestiones del juicio. Cualquier duda que tenga me pide que se la tratamos de aclarar. Y quiere estar cómodo y poner la cartera en Lo el que sí piso. le voy a, no llega a sacarle el sonido al teléfono, lo voy a cortar Está así bien, no bueno, molesto. está bien, gracias, muy amable. ¿No quiero apoyar la cartera en el piso? Va, no Ahí sé, la bueno, apoyo. No hay ¿no? problema. ¿La puedo poner acá? No, Bueno, problema. listo. Para que esté cómoda. Bueno, Estamos. el doctor Rotelli le va a hacer unas Sí. preguntas ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, se le hace saber que va a prestar declaración en la causa Esteper Pablo Emilio contra GCBA sobre empleo público. El número del expediente es 11.379 2022. Antes de comenzar con el interrogatorio de forma, le tengo que preguntar si juro o promete decir la verdad. Sí. Estando bajo juramento de decir la verdad, se debe saber que en caso de incurrir en falsedad será penado conforme a lo dispuesto en el artículo 275 del Código Penal de la Nación. Pasamos al interrogatorio. Nombre, Claudia Mónica Mato, edad, 53, estado civil, casada. profesión, Soy profesora de enseñanza preescolar. domicilio, Gascón 37, piso séptimo, departamento 29. ¿es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes? Acá, perdón, hago un paréntesis, que las partes el señor Sí. Esteper y el GCBA. ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? ¿Es amigo íntimo o enemigo de una de las partes? No, ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o tiene algún otro género de relación con ellos? no. Muchas gracias. Bueno, ¿usted conoce al señor Estepe? Sí, ¿De dónde lo conoce? trabajamos en la misma oficina. Bien, o sea que tiene un vínculo laboral con el gobierno de la ciudad. Lo aclaro yo, pero no importa. ¿Está Bueno, bien? No, sí. pero porque no tiene por qué tener la suspicacia para ver todo Sí. el lenguaje jurídico a veces que usamos. Sí, Bien. sí. Usted Lo trabaja en entiendo. la misma oficina. ¿En qué oficina? En la dirección procedimientos y gestión. Bien. Es toda una Del dirección gobierno de la ciudad de Buenos del Aires. gobierno de la ciudad y hay distintas divisiones. Bien. ¿Y usted trabaja en la misma división que el señor No. Esteper? ¿Trabaja en una división en la que tiene contacto diario, frecuente con el señor Esteper? Sí, en cierta forma sí. Bien. Le voy a preguntar ahora sobre las tareas del señor Esteper, si usted las conoce. Sí. ¿Qué tareas realiza, esta parte temporal es la que me interesa, desde julio de 2018 hasta la actualidad? Sí. ¿Usted me puede contar? Si me quiere ir explicando, no hay ningún problema. Sí, él está trabajando en el área de planes judiciales. Planes judiciales tiene una parte administrativa y una parte judiciales. Y en la parte de planes administrativos se requieren, aparte de obviamente analizar un plan, un expediente, ¿no? Y ver qué es lo que solicita el contribuyente. Hay determinadas funciones, de acuerdo a la complejidad que tenga el caso, a aplicar. ¿Él trabaja en la parte administrativa? Él actualmente creo que está en la parte de judiciales, está cambiando, pero es todo lo mismo, en la misma jefa que es Guadalupe Iñiguez, y él trabajó en planes administrativos desde que yo lo conozco, que es cuando la división de él bajó de control fiscal a nuestro departamento. ¿Y cuál sería la tarea que hace el señor? Él, bueno, analiza los expedientes, también hace oficios judiciales, y dentro de lo que es el análisis de expedientes se aplican distintas funciones de acuerdo a lo que se presente en cada caso del plan judicial, que pueden ser reactivaciones de los planes o caducidades, reversas de caducidades. Esas son funciones. Usted dice se aplican. Ese se, hay un sujeto implícito, tácito. ¿Quién lo hace eso? Él Él es el que aplica y la reversa. los que tienen
la posibilidad de hacer, pues no todo el mundo puede hacer esa determinada función. Entonces, una vez que analizan el expediente y ven qué función es la que hay que aplicar de acuerdo al caso del plan, se hace una autorización, él gestiona una autorización que la firma Guadalupe Ñíguez, que es su jefa, y se eleva a la dirección. Una vez que está la dirección aprobó esa función, él puede ejecutarla. Hago una consulta, Sí. corríjame, ¿no? Si mi inferencia no es acertada. Él tiene, sobre un expediente X, Sí. tiene autonomía en el análisis Sí, y tiene autonomía en las conclusiones para elaborar una propuesta también, ¿o no? él analiza el caso particular y interpreta cuál es la función Bien. que se adecúa a esa problemática que tiene el plan, digamos. De acuerdo al Está bien, y si esa problemática se adecua o no se adecua, ¿qué es lo que pasa? no le entiendo lo que me quiere Claro, decir. ¿qué hace a partir de lo que interpreta el señor? Él Sí, Él lo que hace es, no sé, analiza el plan, ve que tiene que hacer una reversa de caducidad, por decirle una función de todas las que él hace. Tiene que aplicar eso, hace una elevación diciendo que a tal contribuyente le correspondería realizar una reversa de caducidad. Eso que lo hace, ¿qué pasa después una vez que hace eso? Eso lo firma la señora Guadalupe Ñíguez Bien. y pasa a la directora nuestra, que confirma, da conformidad al pedido que está haciendo Pablo Stepper y fue visado por la superiora Bien, de él. Está bien, lo entiendo. Ella lo que hace es autorizar esa función, vuelve la autorización y Pablo Stepper la ejecuta. Perfecto. Aplica lo que él interpretó Sí, y que fue aprobado. y que fue aprobado. Bien, No sé si me expliqué bien. pero maravilloso. ¿Usted quiere hacer una pregunta o algo? No. Doctor. No, ninguna pregunta. Bueno, mire, ya terminamos. Bueno, rápido. Así que bueno, le doy las gracias. Ahora van a imprimir el acta, la van a firmar. Perfecto. Y Bueno. ya estamos. Corto Por- el Sí, registro. damos por terminado el registro y la audiencia formalmente, y ahora va a firmar la testigo. Listo.